La historia de la contabilidad muestra la evolución de esta disciplina a lo largo del tiempo. El hombre ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio, bienes que colectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía. De esta forma, desde la antigüedad se ha venido utilizando la contabilidad para muchas situaciones y muy diversas. Nos vimos obligados a llevar registros de alimentos, recursos o dinero, surgiendo así esta parte esencial de la economía. Para comprender la cronología de la contabilidad, nos remontamos al año 6000 a.C. En la Edad Antigua existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado la escritura, por otro los números y elementos económicos indispensables, como el concepto de propiedad y la aceptación de una unidad de medida de valor. El antecedente más remoto de esta actividad es una tablilla de barro originaria de Mesopotamia. En 5000 a.C. se originaron los primeros vestigios de organización bancaria, situada en el Templo Rojo de Babilonia. En 3623 a.C. se da la jerarquía en Egipto. Los faraones tenían escribanos que por órdenes superiores anotaban las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. En 1692 a.C., en Babilonia, Mesopotamia, las leyes del Código de Hammurabi norman la jerarquización de la sociedad, los precios, los salarios, la responsabilidad, el funcionamiento judicial, las penas, entre otras cosas. En 594 a.C., en Israel, se construye el Tribunal de Cuentas destinado a encomendar funcionarios y diversos servicios administrativos que debían rendir cuentas anualmente. En el año 400 a.C., en Roma las personas dedicadas a la actividad contable dejaron testimonio escrito en tablillas de marfil. Consistía en llevar un control de los gastos en un borrador llamado adversaria que posteriormente vertía a uno más formal llamado códex. En el año 356 a.C. se sabe que el primer gran imperio económico que existió en la historia de la contabilidad fue el de Alejandro Magno. Los banqueros griegos eran famosos en Atenas debido a la influencia que tenían a lo largo del imperio. En el año 337 a.C., con la creación del sólido bizantino, el emperador Constantino el Grande inició una reforma monetaria que permitió estabilizar la economía del Imperio Romano. En el año 1327, Maestri Rationali fue el primer contador que ofreció al público sus servicios como auditor. En el año 1400, en los libros de Francesco Dantini se muestra una contabilidad por partida doble que involucra cuentas patrimoniales conservándose en Francia. En 1494, en la obra de Luca Pacioli, reconoce la diferencia entre el ingreso como entrada de dinero y el producto como beneficio que incrementa el capital. Cuantifica el ingreso y el origen del ingreso, así como el egreso. Esto permite registrar la historia de cada una de las operaciones. En el año 1600 surgen los centros mercantiles como funciones orientadas primordialmente a vigilar y revisar la veracidad de la información contable. En el año 1700 inicia la Edad Contemporánea, en donde se muestran los cambios de mayor repercusión presentados en la actividad contable. Inicia la Revolución Francesa, Revolución Industrial en Inglaterra, la filosofía individualista de Hegel y Kant y el resurgimiento del comercio en Europa junto con la tecnificación de la contabilidad. Podemos decir finalmente que permite conocer la realidad económica y financiera de una empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella. La contabilidad no solo nos da a conocer el pasado y el presente de una empresa, sino el futuro.
Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha tenido y tiene que mantener orden en cada aspecto, y más en materia económica. La historia de la contabilidad muestra la evolución de esta disciplina a lo largo del tiempo y cuál ha sido su utilidad en el desarrollo de la humanidad. Saber la historia de la contabilidad es fundamental porque es el cimiento de la sociedad y sin ella las personas no sabrían cómo administrar sus ingresos y gastos y no podrían satisfacer sus necesidades de manera eficaz. Para finalizar esta actividad, se puede decir que la contabilidad es una de las disciplinas económicas más importantes. Permite llevar un orden claro y preciso de las actividades, recursos, dinero, etc. La utilización de la contabilidad es necesaria para poder administrar de mejor manera nuestro dinero. Gracias a la contabilidad se puede tener un control de los bienes que un ser o institución posee. Gracias a esto se puede conocer el camino que se está tomando y se pueden hacer pronósticos de las situaciones o posibles rutas que se tomarán para mejorar. Con la contabilidad se puede obtener información y datos para el manejo y la toma de decisiones en la gestión económica.